¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 227 y en esta ocasión hablaremos de Snow Crash, de Neil Stephenson. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Snow Crash, del autor norteamericano Neil Stephenson, es una novela de ciencia ficción que fue publicada originalmente en 1992 y se ha convertido en un referente del cyberpunk, que es un género de ciencia ficción que combina grandes avances tecnológicos, sobre todo en términos de cómputo, pero al mismo tiempo con un entorno distópico. Y, como siempre, comenzaremos hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos han parecido positivos y negativos, si lo recomendamos y finalmente tendremos una plática sobre los temas principales del libro que va a incluir spoilers de la historia. Y digo que vamos a hacer todo esto en conjunto porque me acompaña Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Preséntate. Hola, un gustazo estar otra vez aquí contigo, para hablar otra vez de otro libro que es bastante diferente a lo que hemos estado leyendo, aunque creo que eso lo digo siempre, pero esta vez creo que sí es diferente a lo que hemos estado leyendo. Un saludo a todos los escuchas y veamos de qué trata. Así es, este libro es uno de un autor que a mí me gusta bastante, a mí me gusta mucho cómo escribe Neil Stephenson. Incluso tengo algunos libros pendientes por leer porque tiene la tendencia a escribir libros muy largos. Y quisiera saber, Manu, si tú antes de que te propusiera que leyéramos este libro, que esta vez fue mi propuesta, habías escuchado ya sea de él o de alguno de sus libros. Antes de que eligieras este libro, la única vez que había escuchado de él es porque tú me lo habías recomendado antes. No me acuerdo si fue este mismo libro o fue otro libro que me recomendaste, pero no, aparte de eso, no había escuchado de él y creo que nunca en la vida había escuchado de él. Siempre es como que se nombran otros autores de ciencia ficción, pero de Neil Stephenson nunca había escuchado. Eso que mencionas es bastante interesante en cuanto a lo que consideraríamos el canon de los escritores de ciencia ficción, que tienden a ser más bien los clásicos. Por ejemplo, pensamos en un Isaac Asimov, en Philip K. Dick. Lo importante de esto es que como es un autor más contemporáneo, realmente Snow Crash fue uno de los libros que lo colocó como un referente, pues esto ocurrió en los noventas. Y la mayoría de los autores que tienen una historia un poco más larga a través de los años en la ciencia ficción han sido de antes de la década de los 80. Y se nota mucho el cambio en, por usar un término bastante rimbombante, pero es apropiado, el paradigma en ciencia ficción conforme hemos pasado a través del tiempo. Por ejemplo, pensando en autores clásicos, retomando a Isaac Asimov, el tema principal de sus historias es muy distinto al que encontramos en autores de ciencia ficción como Neil Stephenson, e incluso de lo que hemos platicado en otros episodios de la aventura más o menos recientes. Por ejemplo, hace no muchos episodios hablamos de La Quinta Estación, que es un libro que combina ciencia ficción y fantasía, que es un poco diferente a Isaac Asimov, que habla de robots y viajes al espacio. Manu, ¿alguna vez habías leído algún libro de cyberpunk? De Cyberpunk, no recuerdo. He jugado muchos juegos de Cyberpunk y como que mucho juego tipo historia de Cyberpunk, pero libro, no recuerdo exactamente. Pero me da curiosidad lo que dijiste de los autores que siempre están como que en el canon de la ciencia ficción. Porque sí, realmente siempre se va uno por los antiguos escritores de ciencia ficción, pero como que ellos basan como que sus historias en el límite de tecnología que tenían ellos. Y a veces ya se siente como que un poquito viejo, cómo proyectan el tipo de cambio tecnológico que iba a haber. Y con este libro se siente como que un poquito más actualizado, pero aún así como que en la realidad ya se fue para otro lado también. Entonces también ya se le está empezando a ver sus años, pero creo que es una interesante lectura, ahorita vamos a hablar de ello, pero sí, de Cyberpunk, creo que solo películas, creo que es más películas lo que he visto, o series de televisión, o incluso caricaturas, pero libros creo que propiamente no. Y también, ahora que lo mencionas, es
muy interesante la manera en la que el cyberpunk, como un género, como decíamos, combina esta parte de un avance tecnológico muy acelerado con un entorno distópico. Es retomado en mucha ficción, no solamente en libros, justo videojuegos es donde he encontrado una cantidad considerable de historias o los settings, los escenarios en los que ocurren los juegos que recuperan estos elementos porque tiene, por una parte, una estética muy distintiva. Vamos a platicar un poquito de qué se refiere esta estética, por si no estás familiarizado tú que nos estás escuchando, de qué estamos hablando, pero también por la manera en la que presenta un futuro no tan distante, es un futuro con muchos conflictos. Entonces te da pretexto para muchas historias diferentes. ¿Algún, ¿Alguna pieza de ficción que recuerdes y asocies con el cyberpunk, como para dar de referencia a las personas que nos están escuchando, Manu? Pues una de las clásicas es Blade Runner. La película, ya tiene dos películas, incluso hay un videojuego, entonces Blade Runner como que es una de las primeras cosas que pienso. ¿Qué más sería? Hace poco vi una serie, una caricatura de televisión que es de Adult Swim que se llama Ball Master, también es muy cyberpunk, aunque más graciosa que nada, entonces por ahí va también. Pero bueno, Total Recall también se puede sentir como cyberpunk, la película esta de Schwarzenegger que está basada en un libro también. Ujú. Mm, pero ahorita no me viene a la mente algo más. Quizá también el manga de Akira. Ah, justo te iba a decir que una de las características del cyberpunk es que retoma muchos elementos del arte japonés de los 80 y a veces sin darnos cuenta en el manga anime estamos viendo historias de este tipo. Eh, Ujú. por ejemplo, una clásica, Ghost in the Shell. Ah, claro, sí es cierto. Alita también. Entonces, si alguna de estas cosas de las que estamos hablando en este momento ya está haciéndote clic a ti que nos estás escuchando, bueno, ya vas a saber de qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de cyberpunk. Pero no damos más preámbulos y nos vamos de lleno a hablar de qué trata este libro. Pues nuestra historia se ubica en la ciudad de Los Ángeles, en un futuro no muy lejano, en un mundo en el que las franquicias han reemplazado a las naciones, el medio ambiente ha visto días mucho mejores y para un hacker, dedicarse a repartir pizzas puede ser un buen cambio de carrera. Este es el caso de Hero Protagonist, que quizás por el nombre sospeches un poco que es nuestro héroe y nuestro protagonista. Hiro es precisamente un hacker que cuando lo conocemos se encuentra repartiendo pizzas. En este futuro, de una manera que no es muy distinta a nuestro presente, los clientes tienen un nivel de expectativa muy alto en cuanto al tiempo que deben esperar para recibir una pizza en la puerta de su casa. Y este es un asunto que Cosa Nostra Pizza se toma muy en serio. Y no podía ser de otra manera. Cosa Nostra Pizza pertenece a la mafia, que es una de las franquicias más poderosas de lo que antes era Estados Unidos, y es donde está trabajando Hiro. La mafia se toma tan en serio este tema de ser puntuales que el mismo tío Enzo, que es el patriarca de la mafia, tiene como garantía que él personalmente se disculpará contigo si una pizza se tarda más de 30 minutos en llegar a tu casa. Y claro, lo que le pase al repartidor de pizzas que se retrasa en una de estas entregas sigue la tradición de usos y costumbres de la mafia para personas que le fallan a la familia. Hiro se encuentra camino a hacer una entrega a un Portclave, que es un tipo de microciudad-estado del tamaño de un vecindario, que tiene su propio gobierno, leyes e identidad. Como estos, hay muchos en la ciudad de Los Ángeles y siempre es peligroso transitar en esta ciudad. Por lo tanto, los repartidores de pizzas suelen ir bien armados para protegerse de cualquier cosa que se encuentre en su camino. Hiro, en lugar de cargar con armas de fuego, lleva consigo dos espadas, una katana y una wakizashi. Y no es nada más que Hiro sea un otaku. En realidad, esas dos espadas son una forma de expresión de su propia identidad y de su historia personal.
Hiro en realidad es corto para Hiroaki, porque Hiro es hijo de una madre coreana y de un padre afroamericano, lo cual también le da una apariencia física que es difícil de olvidar. Esta entrega de Hiro, sin embargo, no le está resultando muy bien porque ya va retrasado y por si fuera poco, una courier se ha anclado a su automóvil de reparto. En el mundo de Snow Crash, las personas parecen tener una obsesión con que las cosas les sean entregadas en sus casas, en lugar de ellos ir por ellas. De nuevo, de manera no muy distinta a nuestro presente. Esta obsesión ha dado origen a las y los couriers que se encargan de repartir paquetes por toda la ciudad, en todas las ciudades de lo que antes era Estados Unidos. Y lo hacen a bordo de patinetas todoterreno de alta tecnología capaces de alcanzar enormes velocidades. Pero para ello necesitan de un empujón. Y para este empujón lo que hacen es anclarse a automóviles usando una especie de arpón magnético que les permite colgarse fácilmente de ellos y también fácilmente zafarse de ellos en caso de que los conductores del auto en cuestión decidan deshacerse de él o la courier que se ha colgado de ellos. Porque, como suele pasar, las personas se vuelven un poquito territoriales al bordo de sus vehículos. Pero esto también tiene un efecto negativo para el vehículo, no es nada más territorialidad. Un vehículo con carga va menos rápido. Y este es el caso del automóvil de Hiro, que de por sí ya va retrasado en su entrega. Hiro no tiene mucho tiempo para estar preocupándose por la courier que lleva colgada, así que en lugar de pensar en cómo deshacerse de ella, decide tomar un atajo que, según él, lo va a hacer llegar antes a su destino. Pero resulta todo lo contrario. En una serie de eventos desafortunados, termina atascada en una piscina vacía, pensando en cómo es que va a huir de la mafia. Por suerte para él, la courier, una joven de apenas 15 años, se compadece de Hiro y le ofrece entregar la pizza en su lugar. Así, Whitey, que es el nombre que le da la courier, sabe el pellejo de Hiro y en ese momento, sin que ninguno de los dos se lo espere, empieza una asociación entre ellos que va a resultar muy importante en su futuro. Y esto apenas es el principio de las cosas. Hiro regresa a lo que generosamente podemos llamarle su casa, porque realmente es un contenedor de carga con conexión a Internet. Y bueno, eso de nuevo tampoco es tan diferente a nuestro presente. La conexión de Internet, por cierto, es muy importante porque Hiro, no nos olvidemos, es un hacker y tiene muchos asuntos que atender en el metaverso. Este metaverso es un mundo virtual que existe en la Internet y que es posible navegar usando visores de realidad aumentada especiales. En el metaverso, las personas pueden asumir cualquier avatar que el dinero o su habilidad para escribir código se los permita. Hiro quizás no sea la gran cosa en el mundo real, pero en el metaverso es una de las personas más importantes con las que te puedes topar. Allí, él se asocia con los hackers más hábiles y más ricos de todo el mundo. Y bueno, Hiro no es rico, pero sí es uno de los mejores hackers del mundo. Y por esta razón, muy pronto se ve envuelto en una conspiración como nunca antes se ha visto. Y entonces, ¿de qué se trata esto del metaverso? ¿Cómo es que un hacker tan talentoso como Hiro no ha hecho una fortuna al igual que sus colegas? Y también, ¿qué tiene que ver en todo esto alguien como Whitey? Todo esto lo descubrirás leyendo Snow Crash de Neil Stephenson. Y ahora que ya sabemos de qué trata este libro, pues bueno, podemos pasar a hablar sobre qué tiene de bueno. ¿Por qué es que te gustaría leerlo? Manu, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como les comentaba en el principio, sí se siente como que muy noventero el asunto. A mí me gusta cómo aborda mucho los personajes el autor en este libro. Se siente realmente como si estuvieras viendo una serie de televisión de los 90 donde como que todos los personajes tienen algo característico, así un poquito exagerado tal vez, pero que los hace como que diferenciarse uno de otros y como que te interesa saber qué van a hacer con sus habilidades. Entonces me gusta como que ese estilo noventero que tiene.
como que todo es muy cool, muy radical. No sé si así a ti te gustó ese aspecto de como que cómo va contando la historia el autor. Sí, los personajes de Snow Crash son muy memorables. En parte, como bien lo dices, porque son muy radicales y muy extremos en sus características. Y en algunos casos, pues realmente se han convertido en clichés de la época. Por ejemplo, Whitey es la típica adolescente rebelde que, por si fuera poco, anda en patineta, mastica goma de mascar y usa mucha jerga de adolescente, ¿no? Ujú. Y nuestro protagonista, que tiene el nombre más cómico que te puedas imaginar para un protagonista, Hero Protagonist, lleva siempre sus espadas. Además es un hacker que se viste de negro y tiene su visor para entrar al metaverso todo el tiempo. Y como ellos hay otros personajes que tienen también características muy exageradas. Definitivamente le dan mucho encanto y personalidad al libro. Sí, es como, sí es súper el cliché del espadachín hacker. De hecho, yo creo que hay mucho fanfic también de gente describiéndose a sí mismo como espadachines hackers en el internet, pero como creo que en las últimas notas del libro menciona el autor que esta historia la estaba escribiendo para hacer como que una novela cinética, un juego cinético, para hacerlo en computadora, pero al final no se logró y tuvo que reescribirlo para que fuera un libro. Entonces sí se siente más o menos así, como que todo esto iba a ser un poquito más visual, como que ya tengo muy ligado esto del cyberpunk, como que muy a lo visual. Entonces sí se siente así con todos los clichés que uno encuentra como que en estas historias visuales de cyberpunk. Pero sí, totalmente memorable todo lo que pasa, aunque pareciera que estuviera lleno de clichés. Siento que aunque los personajes se diferencian bastante bien de otras historias y las situaciones las que pasan, sí son también no caen tanto en lo de siempre. Sí hay unos recursos que como que ahorita ya se ven muy repetidos, como la realidad virtual y todo eso, pero sí siento que todavía se destaca bastante por muchas cosas. Y aquí es el momento de mencionar algo que a lo mejor puede ser un poquito traicionero para quien nos esté escuchando, incluso a lo mejor para ti, que realmente Snow Crash, más que ser del género cyberpunk, es un poquito después, es lo que se conoce como, de manera predecible, el post-cyberpunk. Y justamente Neil Stephenson es el autor que empezó con esta manera de escribir el cyberpunk, muy irónicamente. O sea, todas estas características que vemos de los personajes, del entorno, están llevadas al extremo de manera intencional, de forma satírica. Es decir, este cliché del protagonista, por eso tiene ese nombre tan evidente, que es un espadachín, hacker, que es súper cool, pero que al mismo tiempo tiene como trabajo, cuando empieza la historia, ser repartidor de pizzas, es con toda la intención de ser cómico. A lo mejor no puede parecer tan evidente porque después otros autores, otros medios recuperaron todo esto y no se dieron cuenta que era sátira y lo tomaron como, ah, mira, esto está cool, ¿en serio? Se pierde un poco esto con el paso del tiempo, pero en su momento era una parodia de otras obras de cyberpunk de la época. Sí, sí se nota bastante, o sea, desde, desde los personajes y el nombre del protagonista, totalmente de referencia ahí. Y luego las situaciones en las que están, por ejemplo, Whitey, las cosas que se mete y cómo contesta dentro de sí misma o para otra gente, también es como que muy gracioso el asunto. Siempre como que siempre están tratando de dar la vuelta a cosas que pasan, aunque sean muy trágicas como muertes o cosas así. Como que no se ve mucha seriedad en la historia, pero creo que le da mucho su encanto a todo lo que pasa en el libro. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta de este autor en general y de este libro en particular, el sentido del humor de presentar las situaciones, porque si pasan cosas serias, no es que el argumento, la historia de lo que pasa con Snow Crash no sea algo serio, porque realmente sí tiene un argumento con unos
alcances bastante amplios que no te imaginas cuando empiezas a leer el libro, conforme va avanzando, se va volviendo más y más compleja la trama, pero nunca pierde este sentido del humor, estos guiños que tiene hacia el lector, hacia la lectora, de cosas que reconoce de otros medios, de otras historias, y las retoma, las lleva al extremo y las presenta en Snow Crash. Creo que la palabra extremo es algo que asociamos, a lo mejor tú estás de acuerdo con esto, Manu, con los 90, y justo libros como esto codificaron esta visión que tenemos de esa época. Sí, como que en los 90 era cuando ya como que se rompían algunas barreras de las cosas. Y creo que como en esta historia que se rompen unas barreras, como que, como dices, no tomándose nada, no mucho en serio cómo suceden las cosas, pero realmente sí tiene muchas cosas que es como que te dejan pensando en más y te dejan como que queriendo investigar más de las cosas que están pasando en el libro o de la información que te están proporcionando para entender más o menos las motivaciones de los personajes que son antagonistas o qué intentan lograr o cómo lo intentan lograr. Todo eso como que sí es un tema bastante de estudio muy interesante, pero está como que con esta capa de sentido del humor muy pegada a ella. Entonces es como que un buen balance entre las dos cosas. Por un lado te ríes de las cosas que pasan, por otro lado estás como que muy intrigado de estas cosas que te están contando. A mí me parece que de las características de este libro, esta que mencionas es una de las más memorables, poder balancear las dos partes, porque sería muy fácil de repente irte por completamente la comedia y dejar de lado todas las ideas que presenta este libro, que en realidad sí son muchas, vamos a hablar de ello también, y son algunas de ellas muy provocativas, no en el sentido de provocativo porque sean, como decimos, cosas muy extremas, sino porque en su momento, en 1992, e incluso en el presente, te ponen a pensar acerca del uso de la tecnología y al mismo tiempo ver las dos cosas conviviendo, coexistiendo, podría ser quizás algo difícil de lograr por algún otro tipo de autor. En este caso, el humor y estos temas que son incluso bastante técnicos coexisten y, al menos a mi juicio, no te aburres tanto de algunas de las descripciones muy largas de los conceptos que se te presentan. Y tampoco es una historia que sea únicamente juegos y diversión, que no tienen absolutamente nada malo que así sea la historia, porque te permite al mismo tiempo disfrutar de los personajes y sus aventuras y aprender de muchas cosas, que creo que es una de las cosas que a mí me gustan en particular de este autor, de Neil Stephenson, que siempre que tomo un libro de él, termino aprendiendo de cualquiera que sea el tema de interés que tenía en ese momento el autor al escribir el libro y me deja con curiosidad de aprender algunas cosas más. Como aprendiendo jugando, como Fisher Price. Es una buena manera de describirlo. Em, Y justo ese es uno de los puntos que yo creo que son muy positivos de este libro, que aprendes bastante de algunos temas. Hay, por la época, conceptos que se encuentran un poco obsoletos, otros de los cuales es necesario hablar con spoilers porque tienen que ver con maneras en las que se resuelve la historia o planteamientos de la historia que son revelaciones, si no quisiéramos como hablar de ello en este momento, pero que se ve la edad no solamente en las características de los personajes o en el entorno de Cyberpunk, con motocicletas, estos automóviles futuristas, ciudades muy contaminadas, luces de neón, música alternativa extrema, todo extremo, son los 90, sino también por las ideas que presenta en cuanto a tecnología. Pero a pesar de eso, hay algunas de estas ideas que creo que son em, muy persistentes y que a mí me llama mucho la atención como en un libro de hace literalmente 30 años todavía estamos pensando acerca de ellas, las estamos experimentando y de algunas todavía ni siquiera hemos encontrado una respuesta de qué hacer con los planteamientos que nos pone este libro. No sé qué opinión tengas al respecto, mano. Pues al parecer son problemas, según el libro, que ya vienen de hace 5000, 6000 años, así que no creo que los vayamos a resolver pronto. Pero sí, totalmente, son como que problemas muy humanos.
muy de que vamos a seguir cargando hasta que evolucionemos a otro tipo de criaturas, yo creo, o hasta que podamos mejorarnos tecnológicamente con implantes o yo qué sé, porque sí son como que cosas que siempre venimos arrastrando con respecto a la tecnología. Creo que, por ejemplo, en estas cosas de cómo las aplicaciones pueden analizarnos para ver cómo atraparnos más tiempo, creo que por ahí más o menos va también ese asunto del tecnológico que dices que es problemas de los humanos más o menos. Entonces sí siento que es algo como que muy difícil, como que va a ser un tema muy recurrente siempre. No creo que podamos escapar de eso, pero pues creo que por eso se siente también muy fresco, a pesar de que se sienta muy noventero, se siente muy fresco, porque es algo que casi no se toca bueno, en otros tipos de libros casi no se toca esos temas y aquí sí como que lo explayan un poquito más, aunque igual te puedes saltar mucho esa parte y nada más entender como que lo necesario y ya seguir con la historia, o realmente no entender de qué va la historia o por qué está pasando eso, pero puedes disfrutar aún así si no entendiste como que esas cosas tan profundas que te está tratando de dar a entender al autor de por qué está pasando esto. Entonces creo que igual con cualquiera de las dos te puedes ir fácil en este libro. Sí, algo que vale mucho la pena mencionar es que las ideas que presenta están explicadas. No es que te las presente y te deje a tu suerte, sino que hace un esfuerzo por explicarte los conceptos que se van introduciendo. Para ser más específicos, uno de ellos puede ser, por ejemplo, la manera en la que las personas nos comunicamos unas con otras y el lenguaje que utilizamos. Este, como decías, Manu, es un problema, si así queremos ver lo que tenemos desde que se inventó el lenguaje, porque nos podemos comunicar unos con otros usando el mismo lenguaje y otras personas que tienen un lenguaje diferente, incluso tienen una manera diferente de pensar, simplemente porque su lenguaje tiene características distintas que los hacen pensar, las hacen pensar acerca de la realidad de una manera diferente a la nuestra. Por ejemplo, en el español, nosotros le asignamos género a los sustantivos. Por eso hablamos de lectoras y de lectores. Es una característica del español y de otras lenguas romances, pero en lenguas, por ejemplo, anglosajonas, como el inglés, los sustantivos no tienen género. Entonces tú puedes hablar de lector y es un sustantivo neutro. Y esto hace que tengas una manera diferente de entender el mundo. Ujú. Entonces, si esto parece que no tiene como mucho que ver con este mundo de hackers y de couriers que están entregando paquetes, realmente tiene muchísimo que ver, porque parte de la conspiración en la que se ve involucrado Hiro es de una persona que trata de explotar esto para su beneficio personal. Entonces, es una discusión bastante interesante. O como dice Manu, también puede ser que te pierdas por completo en todo lo que se te presenta, pero resulta muy interesante y definitivamente completamente de acuerdo. No es algo que te encuentres todos los días en un libro de ficción. Y vale la pena darse el clavado a entender toda la explicación, porque realmente sí es muy estimulante, muy como que es muy creativo como lo menciona ahí, pero ya luego te das cuenta de que estas ideas ya llevan un tiempo dando vueltas por ahí, pero como que no han llegado mucho al mainstream. Un poquito sí, pero no mucho. Entonces por eso también se siente muy original. Absolutamente. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de este libro es el concepto de metaverso, que eso vamos a hablar un poquito más adelante porque eso implica hablar de muchos detalles de cómo funciona el metaverso y revelar parte de la historia, pero si estás escuchando este podcast en el año 2022 o cercano a este año, eh, hay una iniciativa de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo que se llama Meta, que tiene a su cargo Facebook, Instagram y otros servicios, de crear el metaverso en el mundo real, lo cual es algo curioso porque aunque en este libro se presenta el metaverso como algo novedoso, tampoco se presenta precisamente de la manera más positiva posible. Entonces, es
también muy peculiar cómo algunas de las cosas que aparecen en este libro parecen predicciones, pero es más bien porque de las personas que crecieron en los 80, los 90 muy de cerca con la tecnología, pues fueron influenciadas por este tipo de libros, como ya lo había mencionado Manu al principio del episodio. Se ve la influencia de este libro y de otros libros de la época en nuestro presente. Entonces yo creo que también esa es una de las razones por las que vale la pena leer este libro. Como para entender el antecedente histórico. Aunque realmente como que Meta no está haciendo realmente nada nuevo con el metaverso. Ya hemos tenido como que muchos mundos virtuales donde puedes hacer muchas cosas. Incluso desde la era de donde nos comunicábamos con puro texto en internet hasta Second Life, que ya tiene desde el 2003 que existe supuestamente. Entonces ya tampoco es tan nuevo el asunto, pero es interesante ver a dónde va a avanzar con estas nuevas tecnologías de gafas de realidad virtual y con estos trajes que ya puedes sentir las cosas. Entonces tal vez ahí es como que el empujoncito para hacerlo más novedoso, pero sí, no, veamos en dónde avanzan las cosas. Así es. Todavía la tecnología continúa con su tendencia de avanzar a un ritmo muy acelerado. Así que si nos estás escuchando un poquito más en el futuro, en 4 o 5 años, seguramente las cosas habrán cambiado mucho. Pero bueno, esos son los aspectos positivos. Manu, si tienes algún otro aspecto positivo, puedes mencionarlo. Y si no, pues puedes empezar con aquellas cosas que a lo mejor podrían no gustarle a los lectores, a las lectoras, al leer este libro, porque, como siempre decimos, nada en la vida es perfecto y los libros no son excepción. Claro, pues realmente creo que ya lo mencionaste ahí entre líneas. Lo que podría ser como que negativo en este asunto es que a veces se siente muy denso, sobre todo en el principio. Y luego un poco en la mitad del libro, con toda esta exposición de información que te dan para que entiendas, realmente sí son como 2 capítulos enteros de pura exposición de información. Luego esa información te la repiten un poquito mientras los demás personajes se están poniendo como que al corriente de las cosas. Entonces sí como que se puede sentir un poco pesado de leer. Sobre todo porque este libro, bueno, lo leímos en inglés porque no hay realmente alguien que lo haya publicado aquí en México. Y en inglés se siente como que el lenguaje no es tan accesible, al menos yo lo sentí así. Siento que sí tiene como que algunas palabras no tan comunes en el inglés. Y luego cuando te encuentras con esas palabras que el propio autor inventa para hacer más picante su historia, entonces sí se siente como que un poquito pesado, pero se siente un poquito pesado, pero creo que podría ser negativo o no. Que a mí incluso siento que me hizo falta un poquito más de información sobre el mundo, pero creo que pude llenar los huecos con lo que ya conocía del Cyberpunk, entonces como que no falta tanto, pero sí me hubiera gustado un poquito más. Sí, es literalmente estos capítulos en los cuales se presentan información, leer artículos, artículos Sí. científicos, tal cual, porque a lo mejor no lo parece, si, sobre todo si no estás familiarizado con los temas de los cuales habla, pero los autores que se mencionan, los libros que se mencionan, todos son auténticos, son reales, son libros que Neil Stephenson, el autor, consultó para poder escribir este libro. Entonces, no es como, por ejemplo, en algunos libros que te inventan a un autor que hace la síntesis, el resumen ejecutivo para que entiendas de qué van los conceptos técnicos. Aquí hay citas literales tomadas de artículos académicos, de libros académicos, de muchos temas. Y se presentan de manera más o menos amena, pero sí es muy largo. Y también puede ser que si no te está interesando el tema central del libro, te pierdas por completo en ese punto. Y es que Claro. uno diría que, bueno, son temas tecnológicos y a mí me gusta el cyberpunk y lo tecnológico me va a interesar, pero también toman como que temas de históricos, como de religión, como de sumerios, la Biblia, otras religiones, los judíos, etcétera, etcétera. Entonces también eso como que podría ser una barrera como para que ahí se sienta un poco más lenta la lectura, pero eso dependerá yo creo de cada quien cómo lo vea, si lo está entreteniendo o no. Sí, es definitivamente un gusto adquirido este tipo de presentación de la información, porque a mí me encanta este autor precisamente porque presenta las cosas de esa manera.
pero estoy plenamente consciente que a muchas personas puede ser algo incluso detestable. Así que es nuestra advertencia, esa es una de las cosas que podría no gustarte si en algún momento decides leer este libro. Y hablando de gustos adquiridos, a mi juicio, otra de las características que pueden hacer que no disfrutes tanto de leer Snow Crash es que entre los géneros de ciencia ficción, de por sí ya que te guste un género específico de ficción, involucra que tengas preferencias muy particulares, el cyberpunk creo que es uno de los que requiere de un gusto muy específico porque es distópico, es oscuro, es irreverente, como ya lo mencionábamos, es muy satírico. De nuevo, la palabra de este episodio es muy extremo. Entonces, si algunas de esas características que hacen el cyberpunk lo que es no te son agradables, todo lo que hay a su alrededor creo que tampoco lo va a hacer tanto aunque la historia te parezca interesante. Entonces, si todo este asunto del futuro tecnológico, pero que está rodeado de un mundo devastado por megacorporaciones, o en este caso, una infinidad de franquicias que dominan a toda la humanidad, bueno, es algo también a considerar. Así es. Sí, sí, creo que tienes que tener como que cierto gusto por la tecnología. Incluso si trabajas como programador o si te gusta la programación, eso también es como que un gancho para que te guste esta historia, porque realmente hay mucha mención a código, a virus, a interfaces y muchas otras cosas que ya con verlas como que te emocionas si alguna vez has programado por hobby incluso, entonces creo que hay que tener eso tantito. Y además, una de las partes que hace difícil la lectura, retomando el punto anterior que habíamos mencionado, es justo este lenguaje técnico. Por ejemplo, creo que Manu y yo tenemos familiaridad con este lenguaje técnico de hackers. No porque seamos hackers, sino porque hemos programado, porque estamos muy en contacto con la tecnología, pero ese sí no tiene glosario. Entonces sí, Ah, te cuesta a sí. ti trabajo entender qué es un lenguaje de programación, qué es una interfase, qué es un bit, incluso entender exactamente cómo funciona el Internet de manera conceptual, no tanto como abro un navegador y ya me conecto, también puede ser un obstáculo. Justo lo recordé cuando hablaste de los lenguajes de programación, porque se mencionan lenguajes de programación Ah, específicos sí. y si ves esos nombres, pues no te dice nada. Pero si sabes que son lenguajes de programación, te hace todo sentido el contexto en el que se están mencionando. Ujú. Y ya son lenguajes viejos en los que menciona ahí. Ajá. Y Es chistoso. curiosamente, hasta la fecha, y esto para las personas que programan les va a parecer igual de interesante que a nosotros, C está ahí y C va a seguir existiendo y C nunca va a dejar de existir. Sí, no, ese ¿cómo se dice? Es, Irrepetible o que no se puede derrotar. Se me fue la sí, palabra. es invencible, Invencible, exacto. inamovible. Sí. Pero bueno, esos son como los aspectos negativos, a menos que Manu tuvieras algún otro. Si no, es hora de tu Solo veredicto. algo que tengo que reprocharle al autor es que puso Venga. mal lo que significa BIOS. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir. Pero lo hace mención en sus notas del final del libro. Ah, sí, eso es cierto, porque también cuando lo leí dije, un momento, esto no es, o estoy recordando mal, pero no, no es. Ujú. Ok, Manu, ahora sí, tu veredicto. ¿Recomendarías Snow Crash de Neil Stephenson? Sí, pero solamente a los que les gusta como que la ciencia ficción. A los que realmente no tienen mucho contacto, no les llama la atención, o no les gusta como que estos descripciones muy largas de cosas. Creo que definitivamente no se los recomiendo a ellos, pero si tienes pasión por la tecnología o quieres como que aprender más cosas o incluso sin tener ganas de aprender, creo que este es un buen libro para pasar el rato, es muy divertido realmente, muy entretenido, pasan muchas cosas realmente, es como les digo, es como una serie de televisión, realmente hay mucho episodio emocionante, muchas cosas que le pasan al protagonista y a la protagonista y creo que es una buena lectura. Pero sí tómense su tiempo para leerlo, para entenderlo bien. Y yo, por mi parte, estoy de acuerdo en que es recomendable si estos temas te llaman la atención.
En general, como a mí me gusta mucho el autor, lo recomendaría en general para cualquier tipo de persona, pero la verdad es que estas ideas que te presenta y la manera en la que las presenta, pues no son exactamente el tipo de ficción que a todas las personas les agrada. Un ejemplo muy claro de esto es que hay un capítulo que se dedica mucho a hablar acerca del origen de las palabras. Y a mí eso me parece apasionante, me encanta, lo disfruto un montón y es parte de las cosas que me encantan de este libro, pero puede ser que a ti te aburra hasta el extremo, retomando la palabra del episodio, y lo abandones por completo. Pero si te gusta la acción futurista, si te gusta la tecnología, si te gusta ver futuros distópicos, pero donde la tecnología del Internet sobre todo se ha vuelto muy importante y te da curiosidad saber de dónde vienen estas ideas del metaverso, de los virus y de la manera en la que interactuamos con las computadoras, este es un muy buen libro para que entiendas cómo se fueron forjando estas ideas desde la década de 1990 y entender cómo es que se ha moldeado nuestro presente. Y con esto concluimos con la reseña del libro de este episodio, Snow Crash de Neil Stephenson, y llegamos a lo que sería casi siempre es más o menos la mitad del episodio, pero más bien es el momento de saludos y el comercial. Saludos para ti que estás escuchando. Muchas gracias por escucharnos. De repente nos apasionamos mucho hablando de los libros, pero si a ti te gustan los libros y te apasionas, yo creo que eso es por lo que estás aquí. Esperemos que eso sea cierto. Pero saludos en específico. Si tú quieres algún saludo en específico o hacernos un comentario, o recomendarnos un libro o incluso hacernos preguntas, puedes hacerlo a través de las redes sociales de A la Aventura. Donde quiera nos encuentras como A la Aventura Podcast, pero para que no te pierdas, para que todo sea más fácil, puedes encontrarnos en el sitio web alaventura.net. Y ahí están todas las ligas para redes sociales, para que nos mandes comentarios. Están también todos los episodios del podcast y puedes encontrar las ligas para suscribirte y en cuanto salga un episodio, te mande directamente la notificación, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otro servicio donde existan podcasts, incluido, por ejemplo, Amazon Music. Todo en alaventura.net. Y ahora sí, saludos específicos desde Twitter. Nos pide saludos Sonder, Daniel García Montes y Eladito, que también nos ha hecho una pregunta que vamos a leer en un momento más. Y de Facebook nos pidieron saludos Warren Bruce, David Cruz, Joel Rodríguez y Luis Manuel Dorantes. A todos ellos, muchas gracias por escuchar. Y si tú Saludos. también, y si tú también quieres un saludo, pues bueno, ya lo mencionamos. Dirígete a laventura.net. Y ahora la pregunta de Eladito. Vamos a tratar de ser breves para contestarla porque es una pregunta que a lo mejor hasta nos da para un episodio completo, Ujú. pero vamos a retomar lo que tengamos en nuestra mente inmediatamente, que es, mano, te hago a ti la pregunta. ¿Cuáles son los libros que más te han marcado o de los que más has aprendido? Es una pregunta muy difícil. Incluso yo creo que Sí. hasta para los presidentes es una pregunta muy difícil. Pero fíjate que yo siento que como que la primera saga de libros que me marcó, va a sonar muy ñoño, pero creo que Harry Potter me marcó bastante. No por nada en especial, yo creo que fue nada más porque me introdujo mucho a la lectura en mi juventud. Y cómo la viví con otros amigos que estaban leyendo también la historia. Entonces eso fue como que una gran experiencia, como que andar esperando cada libro y comentar y hacer como que teorías que duraban años y ya y luego al final se desbarataban todas. Entonces creo que eso fue una de las cosas más divertidas que me hayan marcado de los libros. Pero libros que más haya aprendido, yo creo que eso también va a sonar muy aburrido. Pero creo que el de Stephen Hawking, el de Una breve historia del tiempo. Creo que es Ujú. como que un buen inicio para entender un poquito más de cómo funciona el universo y cómo los científicos han logrado entender cosas del universo. Creo que eso es una de las cosas que más me ha ayudado a entender muchas cosas. Y creo que ya no me viene a la cabeza otro libro, pero creo que esos serían. Ah, excelente, pues son libros que creo a muchas personas les ha tocado ser tocados por ellos. Y justo para contestar la pregunta desde mi lado, Ujú. también va a ser un libro súper cliché, pero sí fue
El Principito de Antoine Exupéry, porque lo leí cuando era bastante pequeño. Debería haber tenido quizás unos 7, 8 años. Y es un libro breve, es un libro muy bonito. Me hizo interesarme mucho por libros, porque normalmente ver un libro cuando eres un niño de esa edad, todavía a mí me gustaban ver libros con muchas más ilustraciones. El Ujú. Principito tiene sus ilustraciones, pero ya es más texto que ilustraciones. Y me dio mucha curiosidad por leer más libros. Entonces, ese definitivamente me marcó porque me encaminó para seguir leyendo por muchos y muchos años. Aunque, por supuesto, tuve la suerte de que mis padres tenían mucho interés de que yo leyera, entonces desde pequeño me acercaban muchos libros, ¿no? Pero ese, igual, puede ser mucho cliché, pero definitivamente fue muy importante para mí. Y de los que más he aprendido, y no es porque sea el libro del que estamos hablando, el autor Neil Stephenson, pero es un libro de él también que se llama Cryptonomicon. Y este libro también tiene mucho que ver con tecnología, con lenguajes de programación y específicamente de criptografía. Esta rama de la tecnología que se encarga de ocultar, codificar y decodificar información. Aprendí mucho sobre ese tema con ese libro y bueno, a lo mejor en algún punto podemos hablar más acerca de libros de los que hemos aprendido como un episodio aparte, porque me parece que es un tema que da para mucho. Claro que sí. Igual leer ese libro porque también me llama atención. Eso sería súper bien. Y el comercial. Tenemos que mencionarlo porque, bueno, además es un servicio que usamos para la aventura, que es el hospedaje y distribución de podcast de Libsyn. Libsyn lo he usado desde prácticamente el inicio de la aventura. Es donde alojo en los archivos del podcast, es lo que uso para distribuir el podcast a todos estos lugares donde lo encuentras. Si estás escuchando a la aventura en cualquier lugar, ha sido gracias a los servicios de distribución de Libsyn.com. Y entonces, si a ti en algún punto de la vida te ha dado curiosidad empezar tu propio podcast, Libsyn es una excelente opción para ello. Insisto, ese es algo que yo recomiendo personalmente por muchos años de tener este servicio. Pero si ya tienes la curiosidad y quieres empezar tu podcast, puedes aprovechar que tengo un código para que tengas hasta 3 meses gratis de servicio y pruebes las opciones, las herramientas y también la plataforma que tiene Libsyn.com. Puedes usar al momento de que te registras si quieres empezar a probar este servicio el código Aventura y con esto puedes tener hasta 3 meses gratis de servicio. Insisto, Libsyn.com, ahí vas a poder registrarte y es un servicio que yo personalmente recomiendo. Ahora sí que este es de los comerciales auténticos, que no son porque me hayan pagado por ello, simplemente tengo este código que, por supuesto, es un código de afiliado, pero es porque es un servicio que doy así completa recomendación. Si me preguntas tú en la calle sin que haya de por medio ningún intercambio económico, de todas maneras yo te voy a contestar que Libsyn, porque la verdad sí que me gusta mucho su servicio. Y bueno, ese es el comercial. Muy Manu, bien. tus comerciales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde has estado recientemente? Pues últimamente, bueno, me van a encontrar primeramente en mi cuenta de Twitter, @Rubrican, aunque ahorita he estado como que muy apagado, pero siempre estoy ahí realmente, pero luego no tuiteo, pero ahí estoy. Y si quieren, por ejemplo, escuchar algo más que tenga que ver con libros o otras cuestiones literarias o editoriales, he estado también participando en Tipos Móviles. Es este podcast de nuestros amigos Mika y David. Ahí hablan mucho, ellos son como que tienen la expertise de editoriales y que han trabajado en ediciones de libros y todos estos rollos, pero también hablan de libros. Y he colaborado con ellos en algunos episodios. El último episodio que fue el de 1984 de Murakami. Ahí estuve con ellos hablando del libro. Ahí por si quieren escuchar más. Pueden encontrarlos en todas las plataformas, pero tienen su propia página de internet, Tipos Móviles. Así que ahí no hay pierde. Y cada viernes tengo un podcast que no trata de nada en específico, sino de todo. Si están aburridos y no quieren como que escuchar algún tema en específico, pueden escucharnos en Bolovancast. También están en todas las plataformas, pero nuestra plataforma principal es YouTube. Solo busquen Bolovancast en YouTube y les va a aparecer alguno de nuestros videos. Ahí con nuestros amigos Rol y Tito. Excelente. Pues ya lo saben, ahí está donde pueden encontrar a Manu. Y
la recomendación de que lo escuchen en tipos móviles, que también es una recomendación general para el podcast. Si estás escuchando este podcast, seguramente vas a encontrar algo que te agrade en tipos móviles. Pero Así ahora sí, es. he llegado el momento, no de la verdad, pero sí en el momento de los spoilers. Así que tú que nos estás escuchando, es tu última advertencia. Vamos a empezar con la segunda parte del podcast. Si no quieres spoilers, no quieres detalles de la historia, puedes dejar de escuchar ahora, porque vamos a hablar de los detalles de lo que ocurre en Snow Crash. Puedes volver después, ya que ya has leído el libro, a ver si estás de acuerdo con lo que comentamos, o si de plano no le tienes miedo a nada, puedes escucharnos de una vez. Y arrancamos con la pregunta que a mí me gusta hacerte siempre, Manu. Después de haber leído Snow Crash, ¿qué son las cosas que se quedan contigo de este libro? Pues coincidimos los dos en lo que trata sobre el lenguaje, que aquí el lenguaje trata como que es el tema principal de por qué los antagonistas están haciendo lo que están haciendo. Y creo que eso fue lo que más me interesó. Incluso porque ya lo había visto poquito en otras obras, no tal vez literarias, pero por ejemplo en videojuegos o sí, en videojuegos más que nada creo que lo he visto. Este recurso de como que la palabra, qué tan importante es el lenguaje para los seres humanos y toda esta como que mitología de dónde viene como que nuestro lenguaje, creo que fue lo que más me interesó de todos los temas que trata aquí el libro. El lenguaje es uno de los temas que a mí más me apasionan. Y creo que también va muy de la mano con esto de leer. Ujú. Cómo relacionamos pensamiento con lenguaje es algo que explícitamente en este libro se toca. Y yo que de formación soy psicólogo educativo, pues es una de las cosas más importantes en el desarrollo de una persona, el desarrollo del lenguaje. Porque a partir de eso se dan muchos aprendizajes que van de la mano con ello. Es más, si te acuerdas de tu vida en la escuela, en educación básica, en México tenemos preescolar, primaria, secundaria. eh, Manu, seguramente te acuerdas que una gran parte del tiempo la dedicamos en las escuelas a cosas relacionadas con lenguaje, aprender a leer, aprender a escribir. Entonces, es súper importante para los seres humanos el lenguaje y de acuerdo contigo, es parte de lo que hace este libro muy interesante, cómo nos lo plantea y qué es lo que ocurre. Porque, y eso ya es el spoiler, el Snow Crash del título es un virus que tiene como origen su nombre un tipo de crash, un tipo de falla que tienen las computadoras de la época que el autor vio y le pareció muy interesante, que es en lugar de una pantalla azul, que es por ejemplo lo que le pasa a las computadoras que tienen sistema operativo Windows, el monitor, en ese entonces de rayos catódicos, empezaba a fallar y dejaba únicamente ruido blanco. Y pues eso al autor le parecía que era como si hubiera ahí nieve. Entonces, de ahí el nombre Snow Crash. Pero es también en la novela el nombre de un virus que justamente usa el lenguaje para poder controlar a las personas, básicamente borrándoles su sistema operativo. Y es lo que el villano principal de la historia quiere lograr para, increíblemente, tratar de dominar el mundo. Pero se me hace muy gracioso porque supuestamente el Snow Crash original del principio es como un código QR que ven los programadores y como los programadores están muy metidos o muy relacionados con el lenguaje binario, pueden entender lo que están viendo con puros puntos negros y blancos, entonces ya con eso como que hay cambios en su cerebro, entonces se me hace muy chistoso eso, pero a la vez es entretenido, entonces sí es como que algo muy... Suena como que muy tonto al principio, pero ya con todo el babaje que te dan cultural de esta cosa, dices, ah, pues no sería tan ridículo al fin y al cabo. Sí, es que al estar hablando un poco de lo que nos gustó del libro, mencionábamos mucho el tiempo que se le dedica a hablar de historia y de religión, Ujú. que puede parecer que no tiene nada que ver con el mundo de los hackers, pero el autor tiene una habilidad muy particular para vincular temas dispares y crear una historia a partir de ello. La idea detrás de un virus que use el lenguaje para controlar a las personas viene de la historia de la Torre de Babel, en la que en la historia bíblica de la Torre de Babel,
todos los seres humanos se habían vuelto demasiado arrogantes y habían empezado a construir una torre para alcanzar el firmamento, ¿no? Bueno, al menos es la versión que recuerdo y un poco la versión que cuenta Snow Crash. Y todos hablaban el mismo lenguaje, pero de repente Dios, al ver a las personas tan arrogantes tratando de construir una torre que superara sus propias obras, les manda una maldición en las que todas las personas de repente dejan de entenderse unas a otras. Y esto puede parecer como una historia bien interesante, muy simpática, qué padre, pero dentro del libro es sumamente importante. Claro, que esa como que la relaciona un poco, pero como que se enfoca más en la mitología de los sumerios, que realmente trata de este como que sacerdote dios llamado Enki, que él es el que como que les da todos los conocimientos a los humanos, pero no se los da directamente o no, no es como que les dote de sabiduría totalmente, sino que más que nada, ahí en el libro lo mencionan como que él proporciona programas que la gente puede seguir para hacer cosas o para mejorar sus cosas, pero realmente que las personas, los seres humanos, no son muy conscientes de cómo funcionan, solo como que siguen instrucciones o algo así. Entonces a Enki no le gusta realmente esto porque realmente todo el conocimiento está estancado y los humanos como que no mejoran, no evolucionan. Entonces hace un encantamiento que le llaman Namshup en el libro, que hace que todos estos seres humanos dejen de entender el idioma sumerio, que era el más apto como para entender estos programas que Enki les estaba proporcionando. Entonces ellos mismos tienen que resolver sus propios problemas y cómo sobrevivir en este nuevo mundo donde no se entienden. Entonces es más o menos como que el paralelo de la historia de la Torre de Babel, pero en los sumerios, que es donde se enfoca más toda la historia. Ajá, y curiosamente, bueno, esto tampoco es como sorpresa para las que escuchan a la aventura, pero no somos particularmente creyentes de ninguna religión. Em, Puede ser un poco chocante si tienes como creencias muy fuertes en el respecto, porque justamente algo que plantea el autor y que históricamente es como ocurrieron las cosas es que este mito sumerio es el fondo que hay detrás de otros mitos fundacionales de distintas religiones, incluida la religión cristiana, el judaísmo y todas las religiones que siguen como ese árbol genealógico de religión, ese árbol teológico. Por eso recuperan la historia de la Torre de Babel. Y es realmente este uno de los aspectos en los que vemos al autor contarnos primero algo con lo que probablemente estemos más familiarizados, pensando que Neil Stephenson es un escritor norteamericano y que su público iba a leer este libro en inglés, que es la historia bíblica, para acercarnos a la historia sumeria, que es lo que está de fondo, y lo que nos acaba de explicar Manu. Esta idea de que a través del lenguaje se buscaba la innovación, pero esta innovación, estos namshups, funcionaban como virus, porque una vez que empezaba una persona a entrar en contacto con ellos, perdía como esta capacidad de lenguaje universal de entender a todas las personas y además era contagioso. Esa es también parte de lo que hace interesante esta idea del Snow Crash, del virus al que se enfrentan Hiro, Whitey y los demás personajes, porque es un virus en toda la extensión de la palabra, es contagioso. Entonces, una persona que ha sido expuesta a Snow Crash y que se le hizo reset su sistema operativo puede contagiar a otras personas. No sé, Manu, a ti sí esta idea de que de repente, como decías, si ves un código QR te resetean el cerebro, si estos te parecen como algo, no lo sé, un poco espeluznante. Sí, un poco, pero también me gustaría entender el código binario a ese punto de poder leerlo de volada. Pero sí, se me hace un poquito espeluznante que, por ejemplo, estés viendo la transmisión de, no sé, de tu telenovela y te hackeen el cerebro. Eso sí sería bastante espeluznante porque no vas a ver ni el final. Y qué bueno que mencionas la telenovela porque el villano de este libro es también muy interesante porque en realidad es una mezcla entre predicador religioso y empresario de cadena de televisión. De hecho, Ujú. tiene una especie de monopolio del Internet y de los medios de comunicación y justamente produce mucho entretenimiento basura porque su plan es distribuir Snow Crash a través de esos medios. Que eso es por una parte sátira,
de la manera en la que la televisión funcionaba y quizás siga funcionando en el presente. No sé qué impresión te dio esta parte a ti de la historia. Sí, lo menciono porque realmente en la televisión mexicana como que ahorita está invadida por mucha telenovela turca cristiana o de religión. Realmente no sigue como que mucho como que la Biblia o algo, pero sí tiene como que la historia va encaminada por ahí. Pero sí, se me hace gracioso que como en este mundo todos tienen como que la idea de cómo hacer dinero más que nada, no intentan hacer como que otra cosa, cada quien con su franquicia o con su organización. Pues a este sujeto se le ocurre hacer eso. Y lo primero que hace es como que ir por la gente más vulnerable, la gente que necesita como que un refugio. Y compra como que ¿qué es un portaaviones o algo así, no? Sí, es portaaviones. Un portaaviones para ir como que por todo el litoral. Ir navegando y los refugiados como que se vayan pegando a él con sus propias embarcaciones para hacer como que una flota más grande, pero que están todos como que conectados con cables y puentecitos para que puedan cruzar entre ellos. Pero es su plan tener mucha gente para tenerlos bajo control con este virus. Entonces creo que es una idea bastante siniestra, pero bastante novedosa para una novela. Que más o menos todo esto hace como que un paralelo con un videojuego que he jugado. Va a haber spoilers de Metal Gear Solid 5 si no quieren escucharlo. Les advierto, pero por ejemplo el villano de Metal Gear 5, él se sentía como que mal de que cuando lo invadieron su país, le despojaban de su idioma y de sus costumbres. Le enseñaban otros idiomas, pero el que más destacó fue el inglés. Entonces su venganza es como que crear un virus, pero ese sí es un virus biológico que erradique todo el idioma inglés o todo el que hable inglés lo erradica. Entonces por eso digo que hay influencia ahí en cosas del presente. Esa es una de ellas. Entonces se me hace curioso que esa idea, que también se escuchaba muy novedosa de Hideo Kojima, el autor de Metal Gear, haya venido de otras fuentes. Que Snow Crash no es la fuente original, ahorita vamos a ir para allá. Toda esta idea de que Enki aprovechaba como que esta mentalidad de los humanos que seguían órdenes antes de que les diera la libertad. Fue publicada por un psicólogo que se llama Julian James. No sé si escuchaste de él en tu investigación. Sí. Que él escribió como que una teoría como que en un estudio psicológico de que antes existían como que el ser humano vivía en dos conciencias, una inconsciente y una consciente. Entonces nos habla de que en la inconsciente como que él hacía las cosas automáticamente para sobrevivir y en la consciente realmente no era él el que pensaba las cosas más, sino que más que nada las entendía como si un dios estuviera hablando con él. Entonces, esta teoría la basó porque en todos los textos antiguos que encontró, como la Odisea o la Ilíada, él cuenta que realmente ninguno de los protagonistas que está ahí hace como que cosas bajo su propia iniciativa, sino que siempre anda siguiendo como que los designios de Dios o de un dios. Entonces de ahí formuló esta teoría. Entonces realmente se relaciona con este libro de Snow Crash, porque supuestamente este antagonista del libro quiere como que regresar a todos a esta mente inconsciente donde él puede mandarles órdenes y ellos las siguen. Entonces se me hace como que también muy interesante que él no lo menciona directamente en su libro, pero sí se ve que va por ahí el asunto. Sí, definitivamente, porque justamente esta teoría del lenguaje en la época que se escribió Snow Crash tenía las dos vertientes que se presentan en el libro. Por eso decimos, va a haber muchos spoilers. A lo mejor no son spoilers de lo que le pasa específicamente a Hiro, a Whitey, sino spoilers del contenido de la historia y explicar un poco de qué trata y a lo mejor vamos a terminar haciendo como un ¿qué significa el final de Snow Crash, no? Pero específicamente en esa época existían dos corrientes acerca del pensamiento que están planteadas en el libro. Esta que mencionas, que de ahí viene la influencia, que no menciona específicamente Neil Stephenson con el nombre del autor, y hay otra que tampoco menciona mucho el autor, pero sí lo menciona un par de veces, que es Noam Chomsky, que tiene como este enfoque de lenguaje
pensando, su teoría era esta, que los seres humanos tenemos una especie de estructura en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, que está, por así decirlo, diseñada para el lenguaje. Es como un receptáculo que en el momento que entra en contacto con el lenguaje, se desarrolla y empieza el ser humano a hablar, a formar palabras, a expresarse de la manera que funcionarían, por ejemplo, nuestros ojos. No es que nosotros tengamos que ir a la escuela para ver, por lo menos las personas que tenemos la capacidad para ver de nacimiento, sino que es una característica innata. Y esa es una de las dos teorías que propone en aquella época la adquisición del lenguaje. La Ujú, otra es que el lenguaje es algo que sí se adquiere socialmente y que se va construyendo. No es algo que esté, como en el caso de Chomsky, en nuestro cerebro esperando a detonarse, sino que es algo que nosotros vamos adquiriendo y construyendo en el contacto con los demás. Entonces, una persona que no tiene contacto con nadie nunca desarrollaría un lenguaje. Mientras que en el caso de Noam Chomsky, esta otra teoría, es un poco como si el lenguaje viniera de Dios. Entonces, ahí es donde se van conectando las cosas. ujú. Porque en el momento en el que la persona lo requiriera para lo que sea, desarrollaría el lenguaje espontáneamente. Y esto se pensaba que estaba en alguna parte de nuestro cerebro. Como el La BIOS realidad, para aprender el ajá, lenguaje. exactamente, que teníamos un BIOS para el lenguaje, que es lo que nos presenta Neil Stephenson de una manera bastante simpática en este libro. Ahora, la realidad, y es parte de lo que hace que este libro también, bueno, muestre su edad, pero pues el autor no tenía manera de saber esto. Esta idea que tenía Noam Chomsky, pues no había manera de demostrarla con la tecnología que había en la época, porque los escaneos, el análisis del funcionamiento a nivel em, eléctrico, es decir, todos los impulsos electromagnéticos que hay en nuestro cerebro que nos indican qué partes de nuestro cerebro se activan al realizar distintas funciones, no estaba tan desarrollada en la época. Sabíamos que había partes del cerebro que tenían funciones asignadas. El lenguaje es una de ellas, pero lo sabíamos a la antigüita, porque había personas que habían sufrido lesiones en distintas partes del cerebro y de manera recurrente, cuando se sufrían daño en una parte de su cerebro, perdían habilidad de lenguaje, perdían el control motor, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la manera en la que en el pasado habíamos logrado identificar que había partes del cerebro que se dedicaban a ciertas cosas, y de ahí le había surgido la idea a Noam Chomsky de que había una parte específica del cerebro que era, ahora sí que un órgano de lenguaje dentro de nuestro cerebro. Ahora sabemos que no, es mucho más complicado con eso y realmente la teoría Ujú. social del lenguaje es la que nosotros hasta ahora, con lo que sabemos, aceptamos. Pero bueno, esta es otra de mis clásicas tangentes que voy mucho rato explicando un tema, pero insisto, es algo que a mí me apasiona mucho y es el qué significa el final de Snow Crash, porque tiene mucho que ver con esto. Lo que mencionas, Manu, es específicamente esta idea de la divinidad del lenguaje. Este autor lo pone con todas sus letras, pero Noam Chomsky, a pesar de que tenía como esta otra postura, la verdad es que no estaba tan lejos de ello. Ajá, pero fíjate, Julian James no lo toma como divinidad, sino más bien como que una mente dividida, como que cada hemisferio del Ujú. cerebro era consciente de sí mismo y se comunicaba con el otro. Y que es un estado que realmente no podemos comprender y que realmente la conciencia como la conocemos ahora no tiene tanto tiempo. Que es como cuando manejamos un auto y lo hacemos inconscientemente y estamos haciendo otras cosas mientras manejamos. Pero mientras estamos aprendiendo, estamos totalmente conscientes de los pasos que estamos siguiendo. Más o menos así es como él toma las divisiones de la conciencia. Entonces sí es un tema muy interesante. Y fíjate, él publicó este libro de la mente bicameral en el 76, pero hay otro Ujú. autor que ya había tocado este tema como de la palabra, que es William Burroughs, el que es el autor de Almuerzo Desnudo. Sí. Él creó como que un manual de sabotaje, pero antes de como que entrar en las instrucciones del manual de sabotaje que se llama Revolución Electrónica, creo que se llama, del 70, él como que empieza su ensayo diciendo que la palabra es Dios, que es como un virus, que realmente en su tesis él cree que pues realmente lo que nos diferencia de los animales es realmente la palabra escrita. Y que él cree que realmente es como que un virus que llegó de otro lado
y que se fue afianzando genéticamente en nosotros con el paso del tiempo. Porque realmente yo sí siempre he pensado que realmente leer es una cosa muy rara, pero realmente no estoy diciendo que la teoría de que viene del espacio o algo, la palabra sea cierta, pero siempre se me ha parecido un poco extraño que el humano pueda leer, se pueda concentrar y pueda descifrar estos códigos y que hagan, hagan como que coherencia dentro de su mente. Siempre se me ha parecido una parte muy rara, pero él también como que la toma en este punto de que la palabra puede ser con solo como que dar la intención de las palabras, aunque no tenga realmente sentido como uno lo conoce, puede como que influenciar a las personas. Él hace este manual de sabotaje haciendo como que pruebas de grabaciones que él hace y poniéndolas en determinados lugares para ver la reacción de la gente. Y dice que podía como que provocar accidentes o cosas así. Entonces también es una cosa curiosa, aunque un poco loca. Y realmente William Burroughs es muy loco en sus cosas, pero tiene algo de coherencia las primeras palabras que dice. Es además una frase que en Snow Crash también se recupera. En algún punto, Hiro, al estar investigando, se pregunta si la religión es un virus y el lenguaje es un virus. Y uno de los personajes dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia realmente, no? Que es algo muy, muy edgy, por así decirlo, pero tiene todo el sentido del mundo, porque son ideas que hemos como humanidad pensado a lo largo del tiempo, porque tienes toda la razón. Que podamos leer es algo bastante raro, no es algo que tenga como mucha explicación intuitiva, que tú veas, por ejemplo, nosotros que leemos en español, en inglés, en estas lenguas que usan un alfabeto bien específico, reconocer esos símbolos y decir, esta es una palabra. Este conjunto de palabras forman la palabra casa. Y no solamente que puedas tú asociarlo con un sonido, sino que tú veas la palabra casa y en tu cerebro se esté formando la imagen de una casa y que no sea una casa específica, sino la idea general de la casa. Ujú. Y esa idea general de la casa que tú tienes puedes compartirla con personas hasta cierto grado, porque en realidad cada persona tiene una imagen de esa casa diferente y cada persona entonces tiene realmente su propio lenguaje personal, que es de nuevo algo que retoma un poco Neil Stephenson en Snow Crash, que tiene que ver con esta Babel de lenguajes. Que por Ujú. supuesto tenemos un lenguaje en común que compartimos, pero algo que a mí también me llama mucho la atención siempre, siempre con Al Aventura y es algo que también me da mucho gusto, es que las personas que son de otros países diferente a México, de repente a veces me comentan que uso palabras que no conocen y curiosamente al expresármelo, a veces usan palabras que yo no entiendo, a pesar de que hablamos español. Entonces, me parece fascinante y se me hace súper interesante esto que encontraste, que puede usarse el lenguaje para sabotear, porque es lo que pasa en este libro. Y que es lo que usan muchas, como ya comentaba hace tiempo, muchas aplicaciones como que usan, como que ya saben los hacks del ser humano como para mantenerlos ahí pegados viendo 2 horas de TikTok o 1 hora de Reels de Instagram o así, que funciona totalmente conmigo, es mi debilidad. Pero lo que dices es como que muy cierto, que es muy extraña que podemos entender la palabra casa, pero es también muy extraña que podamos inferir luego metáforas o entender como que estas parábolas que luego hacemos de las cosas que nos están mencionando entre líneas y que nosotros nos las da a entender y nosotros las entendemos, aunque no lo diga claramente un texto. O cómo podemos relacionar obras como estamos haciendo ahorita, que esto es muy meta, pero estamos relacionando obras que se parecen con otras obras. También es muy extraño que lo podamos hacer a través del lenguaje. Entonces sí es un tema muy profundo, realmente es muy misterioso y me da emoción buscar más cosas que tengan que ver con eso. Pero sí, es muy interesante que lo toque este libro y cómo lo maneja. Además, por si eso fuera poco, como este es un libro cyberpunk, pues tiene mucho que ver la tecnología en todo esto. Esto lo lleva a los lenguajes de programación. Justamente menciona algunos lenguajes que en aquella época eran comunes. Mencionamos hace un rato C, que es un lenguaje que desde que se inventó, desde que se desarrolló, ha sido una constante.
pero también menciona lenguajes que han perdido presencia, relevancia. Por ejemplo, menciona Pascal y Fortran. Pero curiosamente también menciona un lenguaje que se llama Lisp. Y este lenguaje no se usa tanto en el presente y Fortran y Pascal tampoco se usan tanto en el presente, excepto, y aquí viene la parte bien interesante, por ejemplo, Fortran es súper bueno para cálculos matemáticos. Ujú, Entonces, yo los lenguajes de programación que uso los utilizo para análisis de datos, análisis principalmente matemático. Entonces, en el fondo, este lenguaje que yo uso, que se le conoce de alto nivel, que es también otro de los conceptos que menciona Neil Stephenson, que de alto nivel no se refiere a que sea un lenguaje muy complejo o muy elaborado, sino de alto nivel se refiere a que lo puede entender un ser humano, ujú, a diferencia de los lenguajes de bajo nivel que solamente los entiende la máquina, que sería este código QR en código binario, ¿no? ujú, Pero, pero estos lenguajes están en el fondo de esos lenguajes de alto nivel que yo uso. Para cálculos matemáticos retoman Fortran, retoman C, retoman Lisp, para usar los lenguajes que yo utilizo, que son lenguajes que si tú se los presentas a una persona es más fácil que entienda su sintaxis, su estructura, aunque en el fondo estén pasando otras cosas. Y eso me parece que es también muy interesante cómo los lenguajes que inventamos con intención, no lenguaje que se va formando socialmente, tienen una evolución incluso parecida a los lenguajes que se fueron creando, por decirlo así, de manera orgánica. ujú. Sí, también Python creo que está escrito en C. Entonces como que se Ujú. va construyendo sobre las cosas que ya están. Y al final todo regresa como que al código binario, al código máquina, para que pues las computadoras lo entiendan. Pero sí es muy curioso. Y después de estar platicando un poco de esto, ¿te imaginabas que de esto se iba a tratar Snow Crash? Pues no tanto así del lenguaje, pero sí me imaginaba que iba a ser algo de virus o computadoras. Por el título que tú me dijiste de qué trataba Snow, qué era Snow Crash, porque realmente nunca había como que relacionado este tipo de crasheo en una computadora o algo así, nunca había escuchado algo similar. Entonces ya con eso como que me hizo una idea, pero no pensé que fuera realmente como hackeo de mentes o hackeo de personas, como lo menciona el libro. Pero muy interesante. Sí, es parte de las cosas que siempre decimos, que hace muy interesante a los libros poder platicar de ellos. Y Sí. creo que, como ya se mencionó el metaverso, ¿te imaginas que en un futuro podamos realmente tener esta visión ideal del metaverso? Como ya lo mencionaste, ha habido versiones de un mundo virtual de mayor o menor complejidad con el paso del tiempo. Pero esta versión del metaverso que se imaginó Neil Stephenson, donde es una réplica del mundo real, pero sin límites, casi casi, Es, ¿la ves como algo factible o incluso algo deseable? es muy difícil en estos tiempos ya tener algo así. Antes sí se podía, pero era más limitado, por ejemplo, en recursos de lo que podías mostrar en pantalla. Casi siempre eran como que como juegos de texto donde podías programar incluso tus propias rutinas o tus propias cosas que hacía tu personaje o incluso otras criaturas. Pero en estos días ya lo veo muy difícil porque ya está muy cuidado lo que puedes hacer en internet o lo que te deja hacer cualquier empresa con su página incluso ya está muy cuidado, ya es todo muy encapsulado para que no intentes hacer nada malicioso con sus páginas. Y con los juegos es igual, o sea, ya no puedes como que interferir en nada de los procesos que está usando un juego o un sistema. Entonces yo lo veo como que el metaverso que va a crear el señor Zuckerberg, yo creo que va a ser más bien como un parque de diversiones para venderte muchas cosas, que en eso sí se va a parecer al metaverso de este libro, pero más que eso no creo, va a ser muy limitado, no creo que vayas a poder hacer muchas cosas, vas a tener que gastar mucho dinero para comprar incluso avatars para tu personaje, entonces creo que va a ser puro consumismo, no va a haber nada de la libertad y quizá no es tan deseable tener tantas libertades, pero había sido muy divertido llegar a este año tecnológico con todos estos avances gráficos, teniendo como que la libertad para hacer lo que sea, creo que hubiera sido muy interesante. Aunque déjenme decirles que hay este aplicación que se llama VR Chat, que se pueden hacer muchas cosas, que tal vez podría ser como que un símil de la libertad que podrías alcanzar, pero sigue siendo como que algo limitado para gente que tiene como que los recursos para tener todo el equipo.
Pero es interesante lo que hace la gente en esa aplicación, en ese programa. Entonces, igual y sí se podría algún día, si alguien se lo aventara, hacer como que un servicio en el que tú puedas crear tu propio mundo o puedas, como que contribuir a crear el mundo. Yo creo que sí es posible, pero lo veo muy difícil. Estoy de acuerdo. Creo que pasó lo que pasó en Snow Crash. Exacto. El internet se terminó concentrando en pocas personas y el resto del mundo está dividido en franquicias y en este caso el mundo es el internet. Ujú, Algo que muchas personas que vivieron el desarrollo del internet desde los 80, incluso atrás, todos asociamos la historia del internet desde DARPA. Y atrás nos estamos metiendo a tangentes, pero bueno, la historia del internet cuando era más libre que en el presente, donde todas las personas pueden crear cosas propias. Y ahora lo que se menciona siempre la analogía del Internet actual es que el Internet son básicamente cuatro sitios de Internet en los cuales encuentras el contenido en cada uno de ellos de los otros tres sitios, ¿no? ujú. Entonces, es difícil que alguien logre la visión que había en esta época de los noventas del metaverso. Y igual no es tan deseable quizás porque entre más convivimos con la internet nos damos cuenta que no es tan maravilloso, tiene muchos lados negativos, es una herramienta esencial en el presente, ya no existe el mundo actual sin el internet. Este podcast lo estás escuchando seguramente gracias al internet, a menos que de alguna manera hayas podido sacar los archivos locales que aquí tenemos. Entonces, mi pregunta, mano, sería, ¿te interesaría el metaverso? Fíjate que me da curiosidad muchas veces comprar como que unos lentes de realidad virtual y hoy o ayer más o menos, bueno, este podcast no tiene fecha, pero recientemente anunciaron que ya va a salir como que la realidad virtual del PlayStation de la nueva generación, el VR 2. Entonces me interesa entrarle. Quiero ver qué se puede hacer. Como que ya estoy aburrido del mundo 2D que funciona en los videojuegos actuales. Entonces quiero como que ya experimentar algo más inmersivo. Pero sí, muy interesado realmente en ver en qué avanza todo esto. Y más específicamente, ¿te interesaría un metaverso que sea como una segunda vida? Que de ahí viene el nombre de esta plataforma que ya mencionabas que se llama Second Life. Pues existe esta teoría de que estamos realmente en una simulación. Entonces se me haría curioso que al final resultara que hubiera otra simulación dentro de la simulación y viviéramos ahí. Entonces, se me haría curioso que realmente fuera cierta la teoría de la simulación y todo sea recursivo en la creación y realmente estemos cada vez yendo más abajo en la simulación. Eso se me haría curioso. Esa es una manera muy interesante de plantearlo, la que nos pones. Fíjate que a mí me toca más bien ser quizás en ese sentido más parecido a Hiro, que como personaje termina un poco desencantado de la vida de hacker y de lo demás. Y pienso que también quizás es porque he trabajado un poquito en tecnología y me entero de muchas cosas y por mi formación en ciencias sociales le veo como el lado criticable a todo. Creo que también por eso existe este podcast. Pensaría que el metaverso es una cosa muy interesante que me gustaría que en algún momento existiera, pero en el momento que exista sería de las cosas que diría, está tan padre y no me interesa meterme a mí. Es algo paradójico. A Ujú. pesar de que todos estos temas me interesan, diría, ¿saben qué? Voy a tocar un poquito de pasto, me cuentan qué tan padre está y espero que lo disfruten. Pero sí, me gustaría mucho que en algún punto esta visión que existía del futuro se llegara a realizar. Pero Claro, siento, no como ya lo mencionamos, con el estilo que sea propiedad de una empresa solamente. sí, eso va a ser lo negativo. Yo creo que sea propiedad de alguien y ya, que sea un monopolio. Pero fíjate, yo creo que siento que va a ser más necesario en el futuro tener algo así en el metaverso, porque ya otra tangente es que esta pandemia que nos pegó, pues sí nos tuvo a todos encerrados. Creo que sería un método de liberación tener un lugar a donde escapar, aunque estemos encerrados. Creo que esto de los virus y las bacterias haciéndose más fuertes a los antibióticos, creo que va a desencadenar toda una crisis después en el futuro. Entonces yo creo que sí sería muy beneficioso tener como que este escape, ya siendo muy fatalistas.
Y qué bueno que lo mencionas, porque increíblemente regresamos de nuevo a los virus, regresamos de nuevo a la libertad, que creo que son puntos centrales, y por lo mismo estamos regresando a ellos. El tema de la libertad es súper importante en Snow Crash, que en aquella época el Internet era libre. Si tú tenías la capacidad de escribir código, puedes hacer un montón de cosas que en el presente no se puede. Ya lo mencionaste tú, Manu, y es muy cierto. Y al mismo tiempo, de todas maneras, seguimos con esa necesidad de tener un espacio libre, con todo lo que implica la libertad. No es simplemente hacer lo que se nos antoja, pero sí poder hacer las cosas que queremos hacer y también el contacto con las demás personas. Algo que hace muy interesante Snow Crash es que al final, después de hablar del lenguaje, de la tecnología, de los virus, de la historia, el factor humano resulta ser la clave para darle solución a todas estas cosas. El mundo de Snow Crash, cuando termina la historia, sigue siendo un mundo muy difícil de vivir, pero es las relaciones humanas al final lo que se les queda a los personajes como lo más valioso. No tanto si descubrieron un nuevo virus o si fundaron una nueva empresa tecnológica, sino poder, por ejemplo, Hiro, encontrar otra vez el amor. Y en el caso de Whitey, acercarse a su familia. Ujú. Incluso se hace amigo de la mafia. Es algo bien simpático, se me hace tan Ujú. graciosa esa parte de la historia. Ah, pero bueno, si tuvieras algún otro punto para mencionar, lo mencionamos. Y si no, si quieres, vamos dándole cierre al episodio. Pues solo algo rápido. Antes creo que el internet era más libre porque podíamos hacer cosas en nuestras propias computadoras y dar acceso a otros, pero realmente eso no funcionó porque pues mucha gente abusaba de ello. Ahorita todo lo que subimos a internet tiene que estar como que en la computadora de empresas y por eso como que está más reducido las libertades que tenemos, así que también por ahí va que no podemos hacer muchas cosas ya. Incluso ya Sí, esa es muy tenemos, buena reflexión. incluso ya tenemos que tener como que más identidad dentro del internet. Antes podía ser muy anónimo, pero hoy ya el navegar anónimamente ya no existe. Y lo que es peor, terminas dando tu identidad en todos lados con tal de obtener más vidas en Candy Crush. O likes. Sí, es una muy buena reflexión la que haces. Y es algo que comparto y ya veremos qué pasa en el futuro. Este libro, insistimos, desde hace 30 años, se le nota la edad, pero esta discusión creo que nos hace reflexionar acerca de cómo algunas cosas cambian y otras van a seguir siendo un asunto de reflexión por mucho tiempo. Así que tú que nos estás escuchando, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final y puedes compartirnos lo que piensas de estos temas que hemos platicado. Si ya has leído este libro, puedes contarnos qué te ha parecido, si estás de acuerdo o no con lo que hemos platicado. O si te ha dado curiosidad leer este libro, también puedes contárnoslo, decirnos qué es lo que te ha gustado. Y insistimos, si tienes alguna recomendación de algún libro del que te gustaría que platicáramos, nos lo puedes compartir porque siempre estamos buscando cosas nuevas que leer. Pero por el momento, este sería todo por este episodio. Así que nos despedimos. Manu, si quieres despedirte, yo me despido después de ti. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo a ver qué toca. Así es. Mientras tanto, cuídense mucho, cuiden a las personas que tienen cerca de ustedes y hasta la próxima.